Hola a todos, en esta sesión se hablará sobre pruebas no paramétricas. El contenido de esta sesión principalmente se verá en dos pruebas ya conocidas, que son la prueba U de McWigney y la prueba de Kruskal-Wallis. Estas dos pruebas se aplican en muestras independientes. En muestras independientes. La primera busca comparar, en este caso, las medianas de dos grupos, mientras que la prueba de Kruskal-Wallis comparación de más de dos medianas. Como ya se mencionó en las pruebas paramétricas, consisten en realizar comparaciones de promedios, ¿no? Haciendo uso de TD-Student o ANOVA. Y para la elección de estas pruebas también dependen del número de grupos que existen. En este caso, para la TD Student, dos grupos y para la NOVA de tres a más grupos. También existen los supuestos que implican el uso de estas pruebas. Independencia de observaciones, el cumplimiento de normalidad, el cumplimiento de homoscedasticidad. Estos supuestos aplicados en las pruebas paramétricas hacen que estas pruebas sean un poquito más no flexibles en comparación a las pruebas no paramétricas, que son más flexibles, más robustas y no dependen de muchos supuestos. Eh, ¿Por qué usamos las pruebas no paramétricas? El primer objetivo es porque en una investigación, en un análisis, se desea hacer inferencia a partir de una muestra que se asume que es representativo de la población y lo que se busca es explicar el parámetro poblacional en función a los estadísticos obtenidos en esa muestra. Ese es el principal objetivo, ¿no? Hacer inferencia. Pero también va a depender del tipo de investigación que se esté realizando, el diseño de la investigación. Eh, ¿Por qué más usamos pruebas no paramétricas? Bueno, porque no los datos, en este caso, no cumplen con los supuestos establecidos en las pruebas paramétricas. Si no cumple normalidad o homocedasticidad, entonces una alternativa es buscar pruebas no paramétricas. Eh, el no cumplimiento de normalidad, bueno, hay que ver cómo se decide eso, porque si se evidencia una total asimetría en una variable cuantitativa, ¿no? Esa variable es muy asimétrica, entonces se optará por pruebas no paramétricas. Pero si la variable tiende a tener normalidad a pesar, o sea, en forma mediante una revisión visual, ¿no? Una exploración visual, a pesar de que no pueda tener normalidad basados en una prueba de hipótesis, pero no hay mucha desviación de dicha normalidad, bueno, también es posible usar las pruebas paramétricas, ¿no? En este caso, si es que es muy sesgado, entonces ahí sí se deberían usar pruebas no paramétricas. La sesión de pruebas paramétricas solamente estaban enfocadas en variables o en observaciones independientes. Es decir, que la observación de un dato respecto a una variable de un individuo no depende de cómo se comporta ese dato en otra observación, ¿no? En esa variable en otra observación. No depende de eso. Entonces, aquí en la parte no paramétrica también se estará explorando estas dos pruebas conocidas, pero en muestras independientes. Entonces, otra alternativa es que buscan, estas pruebas son más flexibles, más robustas en cuestión de supuestos de los datos, de las distribuciones e incluso de algunos
valores atípicos que puedan haber. Si yo tengo una variable, pero existen muchos casos o algunas variables o algunos datos que son muy lejanos del comportamiento de la masa de los demás datos observados, esas medidas, esos datos atípicos que se conocen, ¿no? Influyen bastante en la prueba estadística que se está utilizando. Eso podría generarnos algunas malas decisiones, ¿no? En cuanto a la prueba de hipótesis que se está realizando en las pruebas paramétricas, ¿no? Sin embargo, ese tipo de observaciones no afectan en gran medida a las pruebas no paramétricas. Por eso son más flexibles, más robustas. Sus ventajas, bueno, lo que se mencionó, mínimos supuestos. Además, los cálculos son más sensibles y la parte computacional también es mínima, no hay mucho esfuerzo, los resultados son inmediatos. Los resultados también, los procedimientos son fáciles de entender. Y en relación a las escalas de medición de las variables, ¿no? Se pueden aplicar, bueno, en teoría en variables que tienen escalas de medición menores a las interválicas, ¿no? Ordinales, pero principalmente deberían ser usadas en variables que tengan escala de medición como mínimo intervalar. Sus desventajas a veces son utilizados en, como reemplazo a procedimientos paramétricos de forma indebida. Esto hace que se pierda información. Eh, a pesar de que sean robustas, estas pruebas nunca van a ser mejores que las paramétricas, ¿no? A pesar que sean más robustas, siempre va a ser más precisa una prueba paramétrica. Y bueno, algunos cálculos sí son complejos, ¿no? Y bueno, lo de bueno es que esto ya está implementado en los software estadísticos. Entonces, al momento de ver pruebas paramétricas, estamos entrando en contrastes de hipótesis, pruebas de hipótesis estadísticas de comparación. Solo que en esta ocasión vamos a comparar medianas y no promedios. Si tenemos dos muestras, dos grupos, muestras que son independientes, las observaciones son independientes, esas muestras internamente no cumplen con el supuesto de distribución normal, ¿no? No cumplen con el supuesto de homogeneidad, entonces una alternativa a la T-Student es la U de Mac-Whitney. Si los grupos son más de dos, entonces Kruskal-Wallis, que es la alternativa no paramétrica a una ANOVA. Entonces, estas pruebas no necesitan la verificación de supuestos. No necesita, pero siempre se debe verificar, ¿no? Si cumple normalidad, cumple con homocedasticidad, entonces paramétrica. Si verifico y no cumplen, pruebas no paramétricas. No lanzarse directamente a las pruebas no paramétricas, ¿no? Primero hay que verificar los supuestos. Si la variable de interés continua tiene distribución normal, sabemos que estas son los principales tests que se pueden aplicar en una relación, ¿no? En una relación si hay un grupo, si hay dos grupos. En este caso, bueno, acá se puso para variables pareadas, pero no estamos viendo esto. Dos grupos ANOVA y si hay correlación, una correlación, ¿no? Una correlación o una regresión.
¿no? Si la variable resultado es continua y la variable de exposición es continua. Aquí es donde estamos nosotros, ¿no? Vamos a ver de dos grupos y de más de dos grupos. Ahora, si nuestra distribución es sesgada, ya sabemos cómo pueden ser el sesgo, sesgo positivo, sesgo negativo. Entonces, estas son las pruebas alternativas, ¿no? Test de rango de signos, McWhinney, Wilcoxon, Kruskal y correlaciones de Spearman. Si fuera categórico, una variable resultado categórico y la de exposición categórica, estos serían los tests que se deberían de aplicar. Solamente vamos a ver la parte cuantitativa, el análisis categórico. Les pondré ejemplos de chi cuadrado o test de exacta de Fisher. Los demás estadísticos no se tocarán, pero debo mencionarles que en estudios biomédicos es muy utilizado pruebas, modelos estadísticos basados en la regresión logística, análisis de sensibilidad, curvas ROX, ¿no? Esos son los mayormente utilizados, ¿no? Si hablamos de modelos estadísticos. Acá les dejo un poquito de teoría, ¿no? Sobre la U de Matt-Whitney. Ya saben que tiene que ser dos grupos. Al menos en ambos grupos deben haber 30 observaciones. Si no cumple nada y bueno, no, en teoría no debe de asumirse normalidad, por eso se debe verificar. Mencionan que tiene que ser una variable ordinal, pero pueden ser de otras escalas de medición. Y bueno, la muestra es, generalmente se aplican en muestras pequeñas también. También se aplican en muestras pequeñas porque hay una teoría del TLC que es límite central que como mínimo una muestra de tamaño 30 ya se asume como muestra grande, ¿no? Y entonces la distribución del promedio muestral tiende a una campana de Gauss, ¿no? O una normal. Entonces, la UDEMA Whitney tiene mejores ventajas, ¿no? En cuanto a la falta de cumplimiento de los supuestos. Ya sabemos, tiene que haber dos muestras aleatorias, observaciones independientes, la variable resultado tiene que ser numérica. Estos se aplican a pruebas a variables que son numéricas. La escala de medición es al menos ordinal, puede ser ordinal, intervalo, razón. Y la distribución de la variable dependiente tiene la misma forma en ambas poblaciones. Es decir, que se asume que el comportamiento de la distribución de esa variable dependiente o respuesta, que es cuantitativa, tiene la misma forma en el grupo 1 y el grupo 2. Si uno es sesgado a la derecha, en el otro grupo también tiene que ser sesgado a la derecha. Caso contrario, sesgado a la izquierda. Pero el mismo comportamiento en ambos grupos. Son los supuestos para estas pruebas. Como es una prueba que se aplica en contrastes de hipótesis estadístico, entonces esto es la hipótesis estadística que se maneja en la prueba de Udema-Whitney. La hipótesis nula, esta es la hipótesis nula. Los valores numéricos de las dos poblaciones son iguales, o sea, grupo 1 y grupo 2, los valores numéricos son iguales, tienen la misma forma, se distribuyen de igual manera. Las poblaciones tienen idéntica ubicación, es decir, en este caso se está haciendo referencia a la mediana, ¿no? Misma forma, misma ubicación. Caso contrario, estas poblaciones son distintas respecto al parámetro de ubicación, que es
que es la mediana, ¿no? Es la mediana. Pero sí los supuestos implican la distribución, también implica la distribución, la forma de la distribución. Y también el parámetro de ubicación, ¿no? Que es la mediana. Al igual que en la T de Student, lo que se busca es que la distribución de una variable respuesta segmentado por una variable categórica sean lo más distinto posible. Y lo que se busca es cuantificar esta diferencia, si la diferencia realmente es estadísticamente significativa, caso contrario, no se evidencia diferencias, ¿no? Pero en este caso aquí se comparan las medianas. A mayor distancia, el p-valor obtenido va a ser más chiquito, menor a 0.05, y también el tamaño de efecto va a ser grande. No voy a poner ejemplos sobre el cálculo de tamaño de efecto, pero es algo que siempre debe acompañar a un contraste de este tipo. Lo mismo para las pruebas paramétricas, ¿no? Hay diferencia significativa, entonces, si hay diferencia significativa, es necesario calcular un tamaño de efecto que te va a medir qué tan relevante es dicha diferencia, ¿no? La prueba de hipótesis, el p-valor solo te dice si hay diferencias, nada más. Hay diferencias o no hay diferencias, más no te dice qué tan fuerte es esa diferencia. Eso, qué tan fuerte es esa diferencia, se cuantifica mediante estadísticos de tamaño de efecto. Eso lo pueden investigar por su propia cuenta, pero sí deben de ver ese tema. TED-Student, ANOVA, Mount-Whitney, Kruskal-Wallis, se pueden calcular los tamaños de efecto y eso debe ser adjuntado en los reportes al momento de presentar en su trabajo de investigación. Deben demostrar el estadístico del tamaño de efecto. Bueno, esto es un pequeño esquema similar a la de la TED-Student, ¿no? Tenemos muestras, estas muestras son independientes. Si las muestras son pequeñas, hay que verificar normalidad. También, si tienen normalidad, verificar si es que hay homogeneidad de varianzas con la prueba de Leven, ¿no? Si es que hay, ya saben, T de Student, y si no hay, T de Welch. Si no hay normalidad, que este sería el caso para estas pruebas, ¿no? Verifica normalidad. Si no lo hay, bueno, algunos mencionan transformar variables, pero asumiendo la no transformación, se debería ir directamente a este contraste, ¿no? No hay normalidad, entonces U de Matwine. Así de simple, así es que no hay normalidad. Recomiendo también verificar el tema de la homogeneidad de varianzas. No está de más y no toma mucho tiempo hacer eso. Es preferible explorarlo más a detalle. Y como se mencionó, ¿no? Una alternativa no paramétrica del test ANOVA, del análisis de varianza, es la prueba de Kruskal-Wallis. Es lo mismo, solo que aquí es su versión no paramétrica. No es tan estricto en el cumplimiento de supuestos de normalidad y homogeneidad. Y pero el contraste o el procedimiento de análisis es la misma. Aquí solamente va a haber se mantiene el mismo contraste, pero comparando medianas en 3 a más grupos. Nuevamente, una prueba no paramétrica es robusta, sí, pero más eficiente, es una prueba paramétrica, ¿no? Siempre y cuando cumplan con los supuestos. Los supuestos de la Kruskal-Wallis, al igual que Matt Whitney y las otras pruebas de TED-Student ya no va mencionados, es que
Las muestras tienen que ser aleatorias, tienen que ser independientes, la variable de interés, en este caso la variable respuesta, tiene que ser continua. La variable de interés es justamente la variable objetivo de investigación, ¿no? Y que dicha variable sea al menos ordinal, ¿no? Al menos en escala ordinal. Las hipótesis manejadas es también de esta manera, ¿no? Voy a comparar las medianas del grupo A, del grupo B, del grupo C hasta un grupo N, ¿no? No sabemos cuántos grupos puedan haber. Versus la alternativa si son diferentes, ¿no? Al menos un grupo es diferente del otro. La mediana de un grupo es diferente del otro. Esta, mediante estos gráficos, podemos explorar, ¿no? El comportamiento de dicha variable respuesta en función a grupos, ¿no? Que es la exposición. Este es el ejemplo de iris. Aquí se puede ver comportamientos de mediana. Esta mediana es menor a esta y esta menor a esta. Y se puede ver el grado de variabilidad, ¿no? No parece tener mucha variabilidad. Y el objetivo de Kruskal-Wallis es comparar estas medianas, si es que hay o no hay diferencias. Y si es que hay diferencias, se debe identificar en qué grupos existen dichas diferencias. Eso ya son contrastes post-FOD. Y nuevamente acá les presento este pequeño flujograma sobre cómo seleccionar estas pruebas de Kruskal-Wallis. ¿No? Se verifica normalidad. Si no cumple normalidad, asumiendo de que no se transforme o transformando la variable y no hay no se cumpla con normalidad y a su vez sí debe existir el, el supuesto de homogeneidad de varianzas, ¿no? Por más que no exista normalidad en la distribución de la variable respuesta dentro de cada grupo, o sea, por más que no exista normalidad de la variable respuesta dentro de cada grupo, sí debe haber homogeneidad de varianzas entre los grupos. Y con esto se llega al test de Kruskal-Wallis. ¿Qué sucede si es que no hay varianza? ¿No? No hay homogeneidad de varianzas. Aquí ya entran a tallar modelos estadísticos como los GLM, ¿no? Los modelos lineales generalizados de diversas familias, ¿no? Esto no se tocará, pero les mencionaré que hay modelos lineales simples que vamos a ver, pero también hay los modelos generalizados. Estos modelos generalizados buscan controlar eh, justamente la presencia de homogeneidad de varianzas. Eh, Se puede modelar variables respuestas ya sea variables respuestas binarias, multinomiales, ordinales, variables respuestas que no tienen distribución normal, ¿no? Hay modelos como modelos Poisson, modelos gamma, modelos beta, eh, y otros modelos más, ¿no? Aquí donde se pueden poner. Hay modelos que controlan varianzas, también son los modelos lineal general, esos son modelos lineales generalizados, modelos lineal general, pero principalmente acá son los modelos estadísticos. Y bueno, esto sería la forma de cómo seleccionar una prueba de Kruskal-Wallis. Teóricamente, ¿no? Forma simple, esto sería el flujo. Ahora les mostraré cómo se hace esto en R. Esta es, bueno, le puse sexta sesión de la sexta sesión que están viendo conmigo. Vamos a ver ahora los contrastes no paramétricos.
Ya saben que tienen que instalar librerías, ejecutar las librerías, tienen que cambiar la ruta en donde se encuentran los archivos, en este caso base de datos. Les estaré brindando una base de datos en SPS llamada prematuridad, que es una muestra de una base de datos utilizada para un estudio que fue publicado sobre COVID. Em, y vamos a ahora hacer el aplicativo de las pruebas de Matt Whitney. Como les mencioné, primero tenemos que verificar los supuestos, ¿no? Primero, normalidad. Vamos a hacer primero una exploración visual de la variable edad gestacional de un recién nacido y vamos a analizar esta variable dentro del grupo de niños que fueron pretérminos, ¿no? No recuerdo el corte de edad gestacional de los niños pretérminos, pero es menor creo que a 37 semanas de gestación. Entonces, como esta variable es una variable de tipo numérico, es discreto, es una escala de medición de razón, en este caso asumiendo de que sea razón, ¿no? Porque las semanas son continuas, pero acá lo estamos tomando de forma discreta. Este es el comportamiento de dicha variable, definitivamente no es muy bonita visualmente, ¿no? Hay un sesgo por acá hacia la izquierda. La mayor concentración está acá a la derecha, mayores casos. No hay muchos casos. Si se utiliza esta función para verificar la normalidad, aparentemente existe, pero al utilizar la prueba de Shapiro, que es la prueba de contraste de normalidad, si el tamaño de muestra es menor a 50 casos, me dice que no hay normalidad en el grupo de pretérmino. En el segundo grupo es A término, ¿no? Vamos a verificar la normalidad. Tiene este comportamiento. Es una variable discreta, asumiendo que la edad gestacional lo estamos cuantificando de forma discreta. Ujú. Verificamos normalidad y no existe normalidad, tiene este comportamiento de dicha variable. Y al utilizar la prueba de Shapiro Test, se está viendo que la edad gestacional en el grupo de atérmino definitivamente no tiene un comportamiento de una campana de Gauss, de una distribución simétrica o forma normal, ¿no? No existe. Para no estar haciendo tantos gráficos y la prueba independientemente de cada grupo, otra forma de verificarlo es con esta función, con esta librería, usando el argumento de tubería del pipe, creo que se pronuncia. Entonces, sacamos de datos, vamos a agruparlos por edad gestacional de término y vamos a realizar un test de Shapiro de la edad gestacional según este grupo. Y acá se puede verificar dos grupos, el estadístico de prueba y este es el p-valor. Ambos p-valores son menores a 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula de normalidad y se concluye que las distribuciones no provienen de una familia que tiene distribución normal. No hay normalidad y ahora vamos a verificar si es que hay homoscedasticidad, homogeneidad de varianzas. El test de Leven aplicado a esta variable continua, al grupo de edad gestacional al término. Aplicamos, vemos los resultados, el p-valor me dice que es menor a 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula de homogeneidad de varianzas, se concluye que
las varianzas en ambos grupos son diferentes. Entonces no hay normalidad, no hay homogeneidad de varianzas. Aplicamos un test de Matt-Whitney. La idea es que haya homogeneidad, pero en este caso no existe, pero aún así vamos a aplicar la prueba de Matt-Whitney. Estoy comparando la mediana del grupo a término con la mediana del grupo pretérmino, si son iguales o son distintos, el nivel de significancia de 0.05 y la función de la prueba de Matt-Whitney es Wilcoxon test. Se pone la variable dependiente, la variable de respuesta cuantitativa, este sombrerito, colita, y la variable de agrupación, que son en este caso dos grupos. Ponemos los datos, la alternativa se refiere a la hipótesis alterna, que es de dos colas, vamos a hacer una prueba bilateral, y el nivel de confianza, 95. El p-valor me sale esto y la decisión, el p-valor menor a 0,5, se rechaza hipótesis nula y se concluye que eh, no hay diferencias significativas entre la edad gestacional de los prematuros y los a término, ¿no? Hay diferencia significativa. ¿Cómo se comprueba esto? Hacen una estadística descriptiva, calculan la mediana del grupo de prematuros y la mediana de a términos y ahí se obtiene la diferencia puntual. La diferencia puntual de las medianas. Y este sería el ejemplo de cómo hacer un test de Matt-Whitney. Pueden replicarlo con otras variables que sean de su interés. Si yo tuviera K grupos, porque en Matt-Whitney son dos grupos, si yo tuviera más de dos grupos, el mismo procedimiento. Estoy usando la variable RPCR, es una variable categórica de tres grupos. El primer grupo es los sanos y estoy viendo cómo se distribuye la edad gestacional, ¿no? Este es su comportamiento. Esta variable dentro del grupo de los sanos. Claro, estamos en el grupo de los sanos todavía. No hay normalidad. Y al hacer el Shapiro test, me dice que no es normal. Ahora en el grupo de PCR positivo, no tiene normalidad, no hay normalidad y tampoco hay normalidad. Pueden ver que el comportamiento es similar, es un sesgo, ¿no? El sesgo hacia la izquierda. Aquí también, sesgo hacia la izquierda, tiene la misma distribución. Y este también más o menos, tiene la misma distribución. En el negativo se aplica lo mismo, no hay normalidad. No hay normalidad. Y acá se puede ver el resumen, ¿no? Todos los p-valores son menores a 0.05. Ahora vamos a ver el test de homogeneidad de varianzas. Solo es esta la sentencia. Y al realizar el test de homogeneidad, se ve que existe homogeneidad de varianzas a pesar de y no hay normalidad en cada uno de los grupos, de los tres grupos, no hay normalidad. Y luego estoy haciendo acá ya la prueba de Kruskal-Wallis, comparación de tres medianas porque son tres grupos, los sanos, los PCR positivo y los PCR negativo. Voy a ver si las medianas son iguales o al menos dos de ellas, una es diferente, ¿no? Al menos una es diferente. Nivel de significancia y el estadístico de prueba es la de Kruskal y esto es la función, solamente se pone la variable respuesta, la variable de agrupación y la variable
y la base de datos, de dónde está saliendo, ¿no? La base de datos es datos que salió de acá, ¿no? Al momento de importar. Entonces, al hacer la prueba de Kruskal, obtengo un p-valor de 0.03, que es menor a la de 0.05. Entonces, se rechaza hipótesis nula, ¿no? Se rechaza hipótesis nula, me quedo con esta. Y me dice que hay una diferencia, ¿no? En la edad gestacional en al menos uno de esos grupos. Luego, para verificar dónde es la diferencia, se aplican las pruebas de Poisson, ¿no? Después de ver este resultado, aplicamos Poisson. Esta es la función, las variables y este es un método de Holt, ¿no? Hay método de Benferroni también para comparación de grupos. Y al ejecutar los resultados son estos, ¿no? Al parecer, si yo comparo PCR positivo con los sanos, me dice que no hay diferencias aquí, pero está próximo a la significancia, ¿no? 0.05. Aquí, en el PCR negativo con los sanos, 0.66, acá sí no hay diferencias, los negativos y los sanos tienen tienen la misma forma en su distribución, no se diferencian, pero si se compara el PCR negativo con el PCR positivo, ¿no? La edad gestacional dentro de esos dos grupos, aquí menciona que es 0.06. Internamente habrá habido un redondeo y que generó 0.6, ¿no? Que es superior a 0.5. Pero la prueba nos dice que sí hay diferencias y la diferencia puede estar en este grupo, en los PCR positivos y en los PCR negativos. Y eso sería el aplicativo de una prueba paramétrica de Kruskal-Wallis. Ah, ¿Cómo sería la forma? Solo les voy a mencionar una forma de analizar también esta variable. Podría ser por los GLM, ¿no? Que se mencionó por acá. Los GLM. Podría aplicarse una GLM de una Poisson, por ejemplo. Y esto es el aplicativo de hoy. Gracias.